Mi hijo me sacó de la casa donde yo había estado pagando absolutamente todo durante más de un año. Me dijo que la madre de su prometida necesitaba mi habitación porque ella era más importante. Pero lo que él no entendía era que toda esa casa seguía funcionando gracias a mí. Y cuando decidí cortar el dinero, todo su mundo empezó a venirse abajo. Me llamo Esteban. Tengo 57 años y trabajo como encargado de mantenimiento industrial en una empresa de empaques. No soy rico ni mucho menos, pero después de décadas levantándome antes del amanecer y trabajando turnos interminables, logré construir una vida relativamente estable. Hace 9 años murió mi esposa, Laura. Desde entonces mi vida se redujo prácticamente al trabajo y a mi hijo, Nicolás. Él era lo único que me quedaba de ella. Tal vez por eso cometí el error de consentirlo demasiado. Nicolás tiene 30 años. Nunca fue un mal muchacho, pero siempre tuvo la costumbre de esperar que alguien más solucionara sus problemas. Y yo siempre estaba ahí para hacerlo. Todo comenzó realmente cuando falleció mi suegra, Teresa. Nunca nos llevamos del todo bien. Era una mujer orgullosa, complicada y bastante controladora, pero adoraba a Nicolás porque era su único nieto. Cuando murió, le dejó su casa. Era una propiedad bastante buena. 2 pisos, 3 habitaciones y un pequeño patio trasero en un barrio tranquilo. Una casa que alguien de la edad de Nicolás jamás habría podido comprar por sí mismo. El problema era la deuda. Teresa había refinanciado la vivienda años atrás para pagar tratamientos médicos y todavía debía una cantidad enorme al banco. Así que Nicolás heredó la casa, junto con la hipoteca. La deuda rondaba los $90,000 y los pagos mensuales eran absurdamente altos para alguien como él. Solo la hipoteca costaba más de $1,000 al mes. A eso había que sumarle electricidad, agua, internet, impuestos y mantenimiento. Mantener aquella casa costaba cerca de $2,000 mensuales. Mi hijo apenas ganaba 1,100 trabajando como auxiliar administrativo en una pequeña empresa logística. No tenía ninguna posibilidad de sostenerla. Al principio intentó hacerlo solo. Se retrasó con las cuotas. El banco comenzó a acosarlo con llamadas. Hubo semanas en las que le cortaron el servicio eléctrico porque no podía pagar. Hasta que una noche apareció en mi apartamento. Todavía recuerdo su cara cuando abrió la puerta. Se veía agotado. «Papá, necesito ayuda». Yo ya sabía lo que venía. Le preparé café y nos sentamos en la cocina. «¿Qué pasó ahora?». Se pasó las manos por la cara antes de responder. «La casa. No puedo mantenerla. El banco me dio una advertencia». «¿Cuánto debes?». «3 meses». Cuando me dijo la cantidad, sentí un nudo en el pecho. Era muchísimo dinero. Pero era mi hijo. ¿Qué padre deja que su hijo pierda la casa familiar? Así que acepté ayudarlo. Pensé que sería algo temporal mientras él encontraba una solución más estable. Pero entonces Nicolás me propuso algo que, en ese momento, sonó razonable. ¿Y si te mudas conmigo? Lo miré confundido. ¿Cómo? Piénsalo. Tú pagas renta aquí. Yo pago la hipoteca allá. Si juntamos gastos, ambos salimos ganando. Debía admitir que tenía sentido. Mi apartamento era pequeño y caro. La casa heredada era enorme para una sola persona. Además, desde que Laura murió, el silencio de vivir solo empezó a pesarme cada vez más. Acepté. Cancelé mi contrato de alquiler, empaqué todas mis cosas y me mudé a la casa que había pertenecido a Teresa. Los primeros meses fueron tranquilos. Teníamos rutinas simples. Yo trabajaba durante el día y él también. Por las noches cenábamos juntos viendo televisión o hablando de cualquier cosa. Pero poco a poco me di cuenta de algo. Yo estaba pagando prácticamente todo. La hipoteca, los servicios, la comida, las reparaciones, incluso parte de la gasolina de su auto cuando andaba corto. En total, yo cubría cerca de $2,000 mensuales. Todo salía desde mi cuenta bancaria. Nicolás tenía acceso autorizado porque así podía encargarse de hacer ciertos pagos mientras yo trabajaba. Él aseguraba que estaba ahorrando para eventualmente hacerse cargo de la casa por completo. Nunca vi un solo centavo de esos supuestos ahorros. Aún así, me quedé callado. Era mi hijo. Y entonces apareció Camila.
Camila entró en su vida unos 6 meses después de que yo me mudara. Desde el primer día algo de ella me incomodó. Era atractiva, sí, pero tenía esa clase de personalidad que llenaba cualquier habitación y hacía sentir pequeños a los demás. Siempre hablaba como si supiera más que todos. Como si el mundo entero estuviera obligado a adaptarse a sus deseos. Y Nicolás estaba completamente cegado. No dejaba de hablar de ella. Es diferente, papá. Es superinteligente. Ella sí sabe lo que quiere en la vida. Yo intenté apoyarlo. Pero había detalles que me molestaban. La forma en que observaba la casa cada vez que venía. Como si estuviera calculando cuánto valía cada rincón. La manera en que me sonreía con falsa cortesía. Y sobre todo, la manera en que hablaba de nuestro futuro estando ya demasiado cómoda en una casa que ni siquiera mantenía. Al principio solo venía algunos fines de semana. Después empezó a quedarse varias noches seguidas. Luego aparecieron sus productos en el baño. Su ropa en la lavandería. Sus tazas en la cocina. Y poco después, llegó otro problema. Su madre. La señora Miriam. Una viuda exigente que nunca parecía estar satisfecha con nada. Siempre tenía una queja nueva. Que su edificio era ruidoso. Que sus vecinos eran irrespetuosos. Que vivir sola era deprimente. Y por alguna razón, comenzó a insinuar que aquella casa tenía espacio de sobra. Camila repetía constantemente lo mismo. Mi mamá no debería estar sola. Somos familia. Esta casa tiene habitaciones vacías. Al principio Nicolás dudaba. Y honestamente, creo que una parte de él sabía que aquello estaba mal. Pero Camila insistía tanto que poco a poco él comenzó a ceder. Hasta que un viernes todo explotó. Llegué agotado del trabajo, pensando únicamente en quitarme las botas y descansar. Abrí la puerta principal. Y me quedé congelado. Todas mis cosas estaban metidas en cajas. Mis libros. Mi ropa. Las fotos de Laura. Todo apilado junto a la entrada. Sentí que el corazón me bajaba al estómago. Nicolás apareció desde el pasillo. Camila estaba detrás de él con los brazos cruzados. Y entonces supe que algo horrible estaba a punto de pasar. Papá, tenemos que hablar. La voz de Nicolás sonó fría. Distante. Como si estuviera ensayando una conversación incómoda desde hacía horas. Yo seguía mirando las cajas sin poder entender lo que estaba viendo. ¿Qué significa esto? Camila ni siquiera intentó disimular su satisfacción. Permanecía detrás de él observándome como alguien que finalmente consiguió lo que quería. Nicolás tragó saliva. Tomé una decisión. Algo dentro de mí empezó a hundirse. Camila y yo vamos a casarnos, y su mamá necesita venir a vivir aquí. Parpadeé varias veces. No entendía cómo una conversación podía pasar tan rápido de una cosa a otra. Y mi hijo evitó mirarme directamente. Necesitamos tu habitación. Sentí como si me hubieran dado un golpe seco en el pecho. ¿Perdón? Camila finalmente habló. Mi mamá no puede seguir sola. Además, esta casa ahora va a ser para nuestra familia. Nuestra familia. La forma en que dijo esas palabras me revolvió el estómago. Miré a Nicolás esperando que reaccionara, que corrigiera aquello, que dijera que estaba exagerando. Pero no lo hizo. Papá, necesito que te mudes. Durante unos segundos me quedé completamente inmóvil. No podía creer lo que estaba escuchando. Había pagado cada factura de esa casa durante más de un año. Yo mantenía ese lugar funcionando. Y aún así me estaban echando como si fuera un estorbo. Nicolás, ¿estás hablando en serio? Él finalmente me miró. Y lo peor fue que no vi culpa en sus ojos. Solo incomodidad. Es mi casa, papá. La heredé de la abuela. Sentí un vacío horrible. ¿Tu casa? Mi voz salió quebrada. He pagado absolutamente todo desde que me mudé aquí. Y te lo agradezco, respondió rápidamente, casi mecánico. Pero ahora necesito priorizar mi futuro. Camila asintió lentamente detrás de él, como una reina aprobando una decisión. Mi mamá va a ser parte de esta familia, dijo Nicolás. Ella necesita el espacio más que tú. Más que tú. Esas palabras me atravesaron. ¿Ella es más importante que yo? Nicolás se frotó la nuca,
claramente fastidiado porque yo no estaba aceptando todo con una sonrisa. Papá, no hagas esto más difícil. No hagas esto más difícil. Después de todo lo que hice por él. Después de criarlo solo. Después de trabajar horas extra durante años para que nunca le faltara nada. Sentí lágrimas acumulándose de rabia, pero me negué a llorar frente a ellos. Te di todo lo que pude desde que murió tu madre. Camila soltó un pequeño suspiro de molestia. Por favor, no conviertan esto en drama. Eso fue suficiente para romper algo dentro de mí. La miré directamente. Tú no tienes derecho a hablar. Ella sonrió con superioridad. Bueno, ahora esta también es mi casa. Nicolás no la corrigió. Ni siquiera intentó defenderme. Ahí entendí todo. No era una discusión impulsiva. Ellos ya habían decidido esto desde hacía tiempo. Por eso mis cosas ya estaban empacadas. Por eso las cajas estaban listas. Por eso Camila se veía tan tranquila. Todo estaba planeado. ¿Cuándo pensaban decírmelo?, pregunté. Hoy, respondió Nicolás. Qué considerado. Mi sarcasmo no le importó. Papá, eres adulto. Puedes conseguir otro lugar. Cada palabra que salía de su boca me hacía sentir más extraño. Más distante de él. Como si ya no estuviera hablando con mi hijo. Como si estuviera hablando con un desconocido. ¿Y ni siquiera fueron capaces de esperarme antes de tocar mis cosas? Camila respondió antes que él. Necesitábamos adelantar porque mi mamá llega mañana. Mañana. Me estaban echando para meter a otra persona inmediatamente. No querían mi habitación. Querían borrarme de la casa. Nicolás, mírame bien. Lo hice levantar la vista. ¿De verdad vas a hacerme esto? Hubo un instante donde pensé que dudaría. Pero entonces Camila puso una mano sobre su brazo. Y él endureció la expresión. Sí. Así de simple. Sí. Eso fue todo. Sentí algo romperse dentro de mí de una manera que nunca había experimentado. Ni siquiera cuando murió Laura. Porque la muerte duele, pero la traición tiene algo diferente. Tiene intención. Tiene elección. Mi propio hijo me estaba descartando porque otra mujer le dijo que yo ya no servía. Y lo peor era que él ni siquiera parecía entender la gravedad de lo que estaba haciendo. Respiré hondo. Está bien. Nicolás pareció sorprendido. ¿Qué? Dije que está bien. No iba a rogar. No iba a humillarme delante de ellos. Comencé a tomar las cajas en silencio. Ninguno de los dos me ayudó. Ni una sola vez. Hice varios viajes hasta mi auto mientras ellos observaban desde la puerta. La última caja que cargué tenía las fotografías de Laura. Y cuando la acomodé en el asiento trasero, tuve que detenerme porque las manos me temblaban. No por el esfuerzo. Por el dolor. Esa noche dormí en un motel barato al borde de la carretera. No pegué un ojo. Me quedé sentado viendo el techo durante horas, repasando cada conversación, cada gasto, cada sacrificio que hice por Nicolás desde que su madre murió. Y por primera vez en muchos años, empecé a hacerme una pregunta terrible. ¿Había criado a un hijo, o había criado a alguien que solo sabía usar a los demás? 3 días después encontré un pequeño estudio en un edificio viejo. Era diminuto. Una sola habitación, cocina pequeña y un baño estrecho. Pero era mío. Y durante esos 3 días Nicolás no llamó. Ni un mensaje. Ni una disculpa. Nada. Eso fue lo que terminó de abrirme los ojos. Porque alguien que realmente se arrepiente intenta arreglar las cosas. Él no. Él ya había conseguido lo que quería. Y entonces recordé algo importante. La cuenta bancaria desde la que se pagaba toda esa casa seguía siendo mía. Si quieren saber qué hizo Esteban después de darse cuenta de que aún tenía el control total del dinero de la casa, suscríbanse, dejen su like y comenten qué harían ustedes en su lugar. Una semana después de mudarme al estudio, fui al banco. Recuerdo perfectamente la expresión de la ejecutiva cuando le expliqué lo que necesitaba hacer. Quiero eliminar a un usuario autorizado de mi cuenta. Ella comenzó a escribir en la computadora. Claro, señor, ¿nombre del autorizado? Nicolás Herrera. Mi hijo. Incluso decirlo en voz alta me dejó un sabor amargo. La mujer revisó unos datos y luego levantó la vista. Listo.
A partir de este momento ya no tendrá acceso. Asentí lentamente. Pero todavía no había terminado. También necesito cancelar todas las transferencias automáticas vinculadas a esta cuenta. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Todas? Todas. Revisó nuevamente. Veo pagos programados para hipoteca, servicios, seguros y supermercados. Cancele absolutamente todo. Por un segundo dudó. ¿Está seguro? La pregunta casi me hizo reír. Durante más de un año nadie me preguntó si estaba seguro de pagar la vida de otra persona. Completamente. Y así, en menos de 5 minutos, corté el flujo de dinero que mantenía viva aquella casa. No sentí culpa. Sentí paz. Por primera vez en mucho tiempo, estaba pensando en mí. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. Me acomodé en el pequeño departamento. Compré algunas cosas básicas. Organicé mis fotos. Cociné para mí sin preocuparme por llenar un refrigerador para 4 personas. Y sobre todo, mi cuenta bancaria dejó de sangrar. No tenía idea de cuánto estrés llevaba encima hasta que desapareció. Entonces llegó la llamada. Mi teléfono empezó a sonar una tarde mientras estaba preparando café. Miré la pantalla. Nicolás. Lo dejé sonar unos segundos antes de contestar. ¿Bueno? Papá. Estaba gritando. ¿Qué demonios hiciste? Tomé un sorbo de café antes de responder. Hola, Nicolás. No me saludes así, la tarjeta fue rechazada. No respondí inmediatamente. Él siguió hablando atropelladamente. El banco llamó porque la hipoteca no se pagó. Intenté hacer compras y no pude usar la cuenta. Los servicios están pendientes. ¿Qué pasa? Finalmente hablé. Te quité el acceso. Silencio. ¿Qué? Cancelé todos los pagos automáticos también. Su respiración cambió al instante. ¿Por qué harías eso? Casi me sorprende que tuviera el descaro de preguntar. Porque ya no vivo ahí. Pero necesito ese dinero. Ahí estaba. La verdadera preocupación. No era yo. No era nuestra relación. Era el dinero. Entonces paga tú. Sabes que no puedo. Por primera vez escuché auténtico pánico en su voz. El banco dijo que si no regularizo esto van a comenzar el proceso legal. ¡Qué complicado! Papá, esto no es gracioso. No estaba intentando ser gracioso. Se hizo un silencio incómodo. Y entonces usé exactamente las palabras que él me había dicho. Eres un adulto, Nicolás. Puedes resolverlo. Escuché cómo soltaba el aire con frustración. Papá, escucha, sé que las cosas terminaron mal, pero no puedes cortar todo así de repente. ¿De repente? Me reí sin humor. ¿Cómo empacar mis cosas mientras yo trabajaba? No respondió. ¿Cómo echarme de la casa de un día para otro porque tu suegra necesitaba mi habitación? Seguía callado. ¿O cómo dejarme dormir en un motel sin siquiera preguntarme si estaba bien? Papá. No. Ahora me escuchas tú. Me levanté de la silla y empecé a caminar por el pequeño departamento. Durante un año pagué cada maldita cuenta de esa casa. Lo sé. No. No lo sabes. Mi voz salió mucho más dura de lo que esperaba. Porque alguien que realmente entiende eso no trata a la persona que lo ayudó como basura. Escuché movimiento del otro lado. Y entonces otra voz apareció. Camila. ¿Qué está pasando? Nicolás le respondió en voz baja, pero alcancé a escuchar. Canceló todo. Hubo silencio unos segundos. Después la escuché claramente. ¿Qué quieres decir con todo? Sonreí por primera vez en días. La realidad finalmente les estaba golpeando. Nicolás volvió al teléfono. Papá, por favor. Solo este mes. Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Para organizarnos. Nosotros. No pude evitar remarcar la palabra. Supongo que tu nueva familia puede ayudarte. Escuché a Camila discutir de fondo. Luego otra voz. Más aguda. Más irritante. La madre. ¿Qué ocurre ahora? Nicolás parecía al borde del colapso. Los pagos no salieron. ¿Cómo que no salieron?
Mi papá canceló todo. Lo siguiente fue maravilloso. La señora Miriam empezó a gritar tan fuerte que pude escucharla perfectamente desde el teléfono. ¿Y tú dependías de tu padre para mantener esta casa? Tuve que morderme el labio para no reírme. Camila intentaba calmarla mientras Nicolás me hablaba desesperado. Papá, por favor. Están todos molestos aquí. ¡Qué pena! Ella no deja de gritar. Quizás debería ayudar con las cuentas. Mi mamá no tiene dinero, intervino Camila desde el fondo. Ahí estuvo. La verdad completa. Me echaron para meter a otra persona que tampoco podía aportar nada. Brillante. Entonces hicieron un excelente plan entre todos. Papá, basta. No. Basta tú. Volví a sentarme lentamente. Tomaste una decisión cuando me sacaste de esa casa. Cometí un error. Sí. Entonces ayúdame a arreglarlo. Negué con la cabeza aunque él no podía verme. No. Silencio. ¿Qué? No voy a pagar nada más. Escuché cómo respiraba agitadamente. Papá, voy a perder la casa. La frase me golpeó un poco. Porque seguía siendo mi hijo. Y parte de mí quería rescatarlo como siempre. Pero entonces recordé algo. Las cajas. Las fotos de Laura metidas como basura. Camila sonriendo detrás de él. Y las palabras. Ella es más importante. Eso mató cualquier duda. Eso ya no es problema mío. Papá. Adiós, Nicolás. Y colgué. Después bloqueé su número. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Pero no tenía idea de que aquello apenas era el comienzo del desastre para ellos. Las siguientes semanas fueron extrañamente silenciosas. Y honestamente, disfruté ese silencio. Por primera vez en muchísimo tiempo no tenía que preocuparme por si alcanzaba para cubrir la hipoteca, los servicios, las compras o los caprichos de alguien más. Mi salario volvía a ser mío. Empecé a recuperar pequeñas cosas que había olvidado. Dormir tranquilo. Comprar comida sin calcular cuánto faltaba para el próximo pago. Llegar del trabajo y sentarme en paz. Mi pequeño estudio no era elegante, pero se sentía más hogar que aquella casa enorme donde terminé convertido en un cajero automático. Nicolás intentó contactarme varias veces desde otros números. Los bloqueé todos. También comenzaron a aparecer mensajes desde cuentas desconocidas en redes sociales. Algunos eran de él. Otros claramente escritos por Camila. Estás exagerando. Esto también te afecta a ti. Una familia no se destruye por dinero. Esa última frase casi me hizo reír. Porque precisamente ellos habían destruido la familia por conveniencia. Después de casi 3 semanas de silencio, recibí otra llamada desde un número desconocido. Estuve a punto de ignorarla. Pero algo me dijo que contestara. ¿Bueno? Lo primero que escuché fue respiración agitada. Luego la voz de Nicolás. Y sonaba completamente diferente. Rota. Papá. No gritaba esta vez. Parecía derrotado. Necesito hablar contigo. Cerré los ojos unos segundos. ¿Qué pasó ahora? Hubo un largo silencio antes de responder. Todo salió mal. No dije nada. Camila terminó conmigo. Eso sí me sorprendió. Me quedé quieto escuchando. ¿Qué? Se fue. Su voz empezó a quebrarse. Dijo que no podía estar con alguien irresponsable económicamente. La ironía fue tan absurda que por un momento pensé que había escuchado mal. La mujer que lo convenció de echarme ahora lo abandonaba porque no podía mantener la casa. Escuché un pequeño sollozo. Su mamá también se fue. No respondí. Me gritó durante horas. Me dijo que soy un inútil. Que ni siquiera puedo sostener un hogar. Cada palabra parecía destruirlo un poco más. Y aún así, una parte de mí seguía recordando las cajas junto a la puerta. ¿Y ahora qué? El banco mandó la notificación final. Ahí estaba el verdadero motivo de la llamada. Van a iniciar la ejecución hipotecaria. Caminé lentamente hasta la ventana del estudio. Afuera llovía. Papá, voy a perder la casa de la abuela. La manera en que lo dijo me golpeó un poco. Porque yo también tenía recuerdos ahí. Navidades. Cumpleaños.
Laura cocinando en esa cocina. Por un instante sentí ganas de ayudarlo. De volver a hacer lo que hice toda mi vida. Salvarlo. Pero entonces recordé algo importante. Él nunca me llamó cuando yo estaba solo en ese motel. Nunca preguntó dónde dormía. Nunca preguntó si estaba bien. Solo llamó cuando dejó de tener dinero. Por favor, dijo llorando. Ayúdame una vez más. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos. ¿Sabes qué fue lo peor de todo esto? Él guardó silencio. No fue que me echaras. Escuché su respiración entrecortada. Fue la facilidad con la que lo hiciste. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Ni siquiera dudaste. Sí dudé, respondió rápidamente. No. Negué lentamente. Cuando alguien duda, se detiene. Piensa. Habla. Tú no hiciste nada de eso. Recordé otra vez la escena. Las cajas listas. Camila sonriendo. La habitación preparada para otra persona incluso antes de hablar conmigo. Todo planeado. Papá, estaba confundido. No. Estabas cómodo. Silencio. Te acostumbraste a usarme. Escuché cómo empezaba a llorar otra vez. Cometí un error horrible. Sí. Entonces ayúdame a arreglarlo. Esa frase terminó de destruir cualquier compasión que me quedaba. Porque seguía sin entender. Seguía creyendo que yo debía rescatarlo de las consecuencias. Nicolás, ya eres un hombre. Papá. Heredaste una casa que no podías pagar. Dependiste de mí para sostenerla. Después elegiste echarme porque otra persona te convenció de que yo sobraba. Respiré profundo. Todas esas decisiones fueron tuyas. Por favor. No. Lo dije firme. Definitivo. No voy a pagar nada. Escuché cómo golpeaba algo del otro lado. Entonces voy a perderla. Sí. Mi respuesta lo dejó completamente callado. Y quizás eso sea exactamente lo que necesitas para entender algo. ¿Qué? Que las personas no son herramientas. Hubo un silencio largo. Muy largo. Luego habló con una voz apenas audible. No puedo creer que me dejes solo. Eso me dolió más de lo que esperaba. Porque durante años hice todo para que jamás se sintiera solo. Pero él fue quien decidió apartarme. Yo tampoco puedo creer lo que me hiciste. Y colgué. Esa fue la última conversación que tuvimos durante muchísimo tiempo. Un mes después me enteré por mi hermana Clara de que el banco finalmente ejecutó la hipoteca. La casa se perdió. Todo ocurrió rápido porque Nicolás jamás logró ponerse al corriente con los pagos. Camila desapareció completamente. La señora Miriam también. Y Nicolás terminó mudándose a casa de una tía, durmiendo en un sofá pequeño mientras trabajaba doble turno para intentar reconstruir su vida. Cuando Clara me contó eso, sentí tristeza. Claro que sí. Era mi hijo. Una parte de mí siempre iba a sufrir cuando él sufriera. Pero no me arrepentí. Porque por primera vez en su vida tuvo que enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones sin que yo apareciera para salvarlo. Y tal vez esa era la única lección que realmente necesitaba aprender. Yo, mientras tanto, recuperé algo que había perdido hacía años. Mi tranquilidad. Y nadie volvería a quitármela jamás. Suscríbanse para más historias intensas como esta, dejen su like y comenten qué habrían hecho ustedes en el lugar de Esteban.